Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, así como a nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, el Seminario de Cultura Mexicana correspondería a Tijuana, el Seminario Mexicano de Geografía y Estadística correspondiente a Tijuana y la Sociedad de Historia de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana, hoy bajo modalidad virtual, y celebrado también a propósito del 19º aniversario de este archivo. Hoy toca turno de compartir ponencia con nosotros a José Gabriel Rivera Delgado, historiador, originario de Ensenada, Baja California, donde nació en 1972, pero residente de Tijuana desde el año de 1993 y más tijuanense que muchos tijuanenses. Es historiador, ya comentábamos, egresado de la licenciatura en Historia por la Escuela de Humanidades de la UABC, de la generación 1991-1995, se tituló con la tesis La concertación de 1972 en el problema generado por Inmuebles Californianos S.A. en Tijuana, sus antecedentes desde 1829. Gabriel, de 1998 al 2000, fue encargado del acervo documental y biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Es integrante de la Sociedad de Historia de Tijuana, del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente a Tijuana y de la Fundación Acevedo AC. Ha publicado más de 1000 artículos de divulgación histórica en periódicos y revistas regionales como El Mexicano, Bitácora, Identidad, Calafia, Fundadores, Pioneros, Voces de la Península, Ciñer, Boletín del Archivo Histórico del Estado, Existir, Génesis, Tijuana Metro, Cimarrón Es, Gaceta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Escenario TJ, Trinchera Populi, La Lucha de las Féminas, Gaceta de la Sociedad de Historia de Tijuana, Tijuaneo, y en la revista de circulación nacional Relatos e Historia de México. Ha colaborado con capítulos de libro en diversas publicaciones de historia regional, destacando Historia de Baja California, tercer año para secundaria, la edición de 1998, coordinado por Jesús Ortiz Figueroa, y Tijuana, Senderos en el Tiempo, de 2006. Tijuana, Historia de un Porvenir, 2010, ambos estos últimos coordinados por Mario Ortiz Villacorta y Manuel Acuña. Fue colaborador especial en la redacción de notas biográficas y artículos en el Diccionario Enciclopédico de Baja California de 2013. Es coautor con el prestigiado historiador David Piñera Ramírez de la serie Tijuana en la Historia, que compone 3 tomos editados por Tijuana Renacimiento AC entre 2005, 2007 y 2009, así como de Tijuana, Historia de una ciudad fronteriza, editado en 2012 por el Instituto Municipal de Arte y Cultura, y Tijuana in History, Just Crossing the Border, editado por el Centro Cultural Tijuana en 2013, y La Toma del Campestre por los Estudiantes, Diversas Percepciones de un Hito en la Historia de la UABC, editado por la Universidad Autónoma de Baja California en 2012. Además, es compilador de las obras Enrique Bordes Mangel, un ilustre revolucionario olvidado en Tijuana, publicado por varias instituciones en 2014, Conrado Acevedo Cárdenas, Semblanzas, Ensayos y Testimonios, publicado o editado por el Ayuntamiento de Tijuana en 2014, y Centenario del Registro Civil en Tijuana, 1914-2014, también por este ayuntamiento. Es coautor con Óscar Genel del libro Las Delegaciones Municipales de Tijuana, publicado por la editorial ILXA en 2013, y además autor del documental en DVD Páginas de la Historia de Tijuana, que data de 2005, y del libro biográfico Cirac Baloyán, Hablar de Baloyán es hablar de Tijuana, publicado en 2011. Además, es coordinador fundador de este archivo, del Archivo Histórico de Tijuana, perteneciente al Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Tijuana, por supuesto. Gabriel estuvo al frente de este espacio desde 2001 y hasta el 2016. Hoy, en la actualidad, se desempeña como director del Centro de Estudios y Servicios Históricos de Tijuana y de la librería Calafia, una empresa especializada en la venta de publicaciones sobre Baja California. Gabriel, pues es un honor, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y sobre todo haber atendido diligentemente la convocatoria para participar de este simposio. Y además, vaya, hay que mencionar que tú iniciaste este simposio justamente hace 13 años. Es que muchas gracias. Pues el simposio ha ido increciendo gracias a tus esfuerzos, a los esfuerzos del anterior coordinador, Emanuel Robles, y bueno,
pues ahora nos toca estar al frente de esto y pues esperamos hacerlo bien, porque lo que tú iniciaste hace 3 años, pues como comentaba, simplemente ha ido creciendo, ha ido ganando espacios y ha ido ganando prestigios y pues se debe a esa muy buena idea, esa magnífica idea que tuviste hace 13 años, porque vaya, pues son muy necesarios y urgentes más y mejores espacios como este, por supuesto, pues, para divulgar y discutir, reflexionar, criticar sobre lo que es Tijuana, particularmente sobre historia. El tema que nos presenta Gabriel, ya lo estaba dejando de lado, una disculpa. El tema que nos presenta hoy Gabriel es la ponencia titulada Rómulo Velasco Ceballos y su libro Centenario de los Acontecimientos de 1911, entre la polémica periodística y fuentes historiográficas. De nuevo, Gabriel, muchas gracias a nombre del IMAC, del archivo y las demás instituciones que nos acompañan en la organización de este simposio. De nuevo, un honor, un placer tenerte entre nosotros. Y adelante, adelante, Gabriel. El tiempo es tuyo y sin más, pues te cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, José, muy amable por tu presentación y la verdad que felicito a este ayuntamiento de nuestra ciudad y al Instituto Municipal de Arte y Cultura y especialmente al Archivo Histórico y a ti por preservar este simposio de historia que yo considero que es el espacio más importante que en todo el año se organiza en nuestra ciudad para reflexionar sobre el pasado de Tijuana y poder de alguna forma saber por qué estamos aquí y hacia dónde va nuestra ciudad. En efecto, pues, el tema que hoy les presentaré y que les voy a compartir una pantalla de algunas imágenes que recopilé, y su libro Centenario de los Acontecimientos de 1911, entre la polémica periodística y fuente historiográfica. Bueno, precisamente este libro se editó hace 100 años en la Ciudad de México, pero que ha dejado huella permanente en la historiografía local, especialmente cuando hablamos de este tema de 1911. Por cierto, el tema más polémico, más discutido que se ha tratado a lo largo de las décadas y que hoy, precisamente en 2020, pues está cumpliendo 100 años. Entonces yo creo que vale la pena recordar a esta publicación y especialmente a su personaje, que mucho se habla de él, pero poco se conoce y que yo siento que es interesante poderlo estudiar y abordarlo. Ya hay otras personas que lo están haciendo y ahorita lo voy a mencionar más enseguida. Mi trabajo en esta ocasión lo voy a dividir en 3 partes, como Rómulo Velasco Ceballos, el personaje, la publicación en sí y finalmente esta polémica que él de alguna manera generó en su momento y posterior a su fallecimiento, pues se continuó por décadas. Rómulo Velasco Ceballos era de origen oaxaqueño, donde nació en la capital de este estado, del sur del país, en el 17 de febrero de 1884. Se le caracterizó en su momento como periodista, historiador y escritor, y siendo muy joven, él se pasó a la Ciudad de México, donde residió prácticamente toda su vida, donde él falleció allí en 1948. Entre los datos que logré rescatar de diversas fuentes, él empezó como bibliotecario en el Departamento de Ingenieros de la Secretaría de Guerra, llegó al cargo de tener el grado de capitán segundo en 1906 y lo dieron de baja en 1909. Posteriormente va a ingresar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero no termina la carrera, solamente va a estar 2 años allí. Pero estos elementos le van a ayudar posteriormente a su trabajo que haría posteriormente, especialmente el de bibliotecario. Él también en 1911 lo localizamos como tesorero en una sociedad mutualista de reporteros de la Ciudad de México. De hecho, ese va a ser su principal actividad laboral a lo largo desde los años 10 hasta los 40. Y logré detectar que él fue periodista en distintos momentos en periódicos de la Ciudad de México como El Imparcial, el Mexican Herald, El Universal, El Excelsior, El Globo, El País y El Diario. Y también él estuvo políticamente vinculado pues con Porfirio Díaz, con su sobrino Félix Díaz y con Victoriano Huerta. Entonces, a raíz de la escena trágica y la salida de Victoriano Huerta, él se tiene que exiliar y se va a El Paso, Texas, y un tiempo en San Antonio, en ese estado de la Unión Americana, y allá va a seguir colaborando como escritor y lo encontramos entre 1915 al 19.
y en esa época también se va a estar viviendo acá en Baja California. Así que colabora en el periódico El Norte, El Imparcial de Texas y La Prensa. De hecho, en El Norte él es director de este periódico, es un periódico muy pequeño y él es el director directamente de esta publicación acá en Estados Unidos. Siempre atacando a Venustiano Carranza y pues vinculado mucho con Félix Díaz. De hecho, fue secretario particular de este personaje. Y esta notita que a mano derecha podemos apreciar es un listado de notas y él aparece aquí, Ataques al Carrancismo, 12 de noviembre de 1915. Y esta es la imagen del personaje, entonces que es un personaje también que tiene muchas aristas que abordarlo. Y bueno, mencionar que también paralelo a su trabajo periodístico, también él hizo algunas colaboraciones en distintas revistas y también hizo una serie de publicaciones que vamos a ver enseguida. Quiero destacar que su nombre lleva una calle en la ciudad de Guadalajara y el otro aspecto que es interesante de este personaje es que fue funcionario en distintos momentos y fue archivista, un dato que poco conocíamos de este personaje. Por ejemplo, en 1929 estuvo como jefe de la dirección editorial de la Secretaría de Educación Pública y desde allí publicó una revista que se llamaba El Sembrador, que las crónicas de la época mencionan que hasta publicaba hasta 30,000 ejemplares. Este periódico era para difundir actividades de tipo cívico, educativo, a nivel nacional. Posteriormente, con los cambios de gobierno, él siguió siendo parte de la Secretaría de Educación Pública, pero ahora publicó otra revista o periódico llamado El Maestro Rural. Esto ya fue en 1932, también con mucho impacto en número de publicaciones. Finalmente, en los años 30 se va a incorporar a la oficina de información periodística del Departamento del Distrito Federal, como en la oficina de beneficencia pública. En esta década de los 30 y 40 es cuando él va a tener una inquietud personal de buscar información que tenga que ver con las distintas instituciones desde el siglo XVII de la Ciudad de México y del país en cuanto a organismos que han beneficiado a distintos organismos de la sociedad civil. Esto paralelamente a este trabajo de archivístico en la Oficina de Beneficencia Pública, va a trabajar también un tiempo en el Archivo General de la Nación, especialmente a las órdenes del gran historiador Luis González Obregón. Y lo interesante precisamente es que va a ser el primer director del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud Pública y a raíz de su muerte le van a asignar su nombre. Esta oficina se encuentra ubicada en la calle Donceles, en la Ciudad de México. Como él mencionaba, desde 1910, cuando arriba ya a la Ciudad de México, tiene una cercanía muy especial con Félix Díaz, que es el sobrino del presidente de la República, Porfirio, y que inclusive por ahí hay una referencia que hay una reunión de puros ciudadanos oaxaqueños en noviembre de 1910, manifestándole el apoyo al reciente movimiento armado emprendido por Francisco y Madero. Esto va a conllevar después a un perfil de tener contradicciones con revolucionarios, entre ellos José María Leiva, como vamos a ver más adelante. Un sobrino de él, un historiador, Max Calvillo Velasco, que también está haciendo un estudio sobre su abuelo. Él señala que pues, fue un personaje polémico, un personaje que se le puede abordar de distintas perspectivas, y bueno, pero a veces como que nomás se ve las cuestiones que tienen que ver con su papel como porfirista, huertista. Él era un ultra anti-yanqui, todo lo que fuera Estados Unidos lo odiaba, tenía una especial situación psicológica contra los estadounidenses. También ya en los años 30, por su función como servidor público, fue un amplio propagandista de la política social del cardenismo, especialmente a lo que tiene que ver con la beneficencia pública. Y más Calvillo lo ha estado abordando desde el punto de vista como periodista, pero también como archivista e historiador. Aquí enumero algunas de sus publicaciones que logré rescatar. Fundamentalmente son 10, desde 1914, que es la primera, que es un folleto en la infamia yanqui.
Y después su obra que nos abordará en esta ocasión, pues el clásico libro de la historiografía de nuestra Baja California, titulado Se apoderaba Estados Unidos de América de Baja California, la invasión filibusteira 1911, publicado en junio de 1920, es decir, hace exactamente 100 años. Y de a partir de 1934 hasta poco antes de su muerte en el 48, todas sus publicaciones son de índole de recopilación. Él se autodefinía como compilador y como selección de textos, así que todas sus publicaciones son fruto de ese trabajo archivístico que hizo en distintas instituciones de la Ciudad de México. Aquí les enseño solamente 6 portadas de las 10 que encontré, que podemos destacar, y como ustedes pueden apreciar, pues todos tienen que ver sobre el Hospital Juárez, las loterías, las crónicas de hospitales. Este libro es muy interesante, El niño mexicano ante la caridad y el Estado, es decir, todas son publicaciones que tienen que ver sobre aspectos de su función como archivista. Y bueno, lo que mencionaba, esta es una imagen precisamente del edificio donde se encuentra el archivo histórico Rómulo Velasco Ceballos de la Secretaría de Salud en plena calle Donceles. Este archivo fue creado en 1945 y don Rómulo fue el primer director de este espacio de información histórica que concentra documentos desde 1561 hasta 1998. Y bueno, aquí algunas imágenes que podemos detectar al personaje y su perfil desde, como les mencionaba, desde los años 10 del siglo pasado. Él empezó a hacer trabajo de reportero y después periodista y columnista en distintos medios de nuestra ciudad, de nuestro país, perdón, y aquí vemos una imagen donde podemos apreciar a Rómulo Velasco, que es este personaje que tiene aquí el sombrero de bombín, que es en esta imagen, cuando cerraron un periódico que se llamaba El Heraldo, él está allí, forma parte de la planta de reporteros. Esta otra imagen, aquí vemos a don Rómulo, también aquí se ve una flechita señalándolo. Esta es una imagen, precisamente está aquí con gente, con Félix Díaz en febrero de 1913, cuando se da la escena trágica, pues Rómulo es persona cercana a Félix Díaz y también a los huertistas. En los años 20 ya lo encontramos como reportero del Excelsior y aquí está acompañado en una gira que hizo Plutarco Elías Calles, presidente de la República por el norte del país, y él aparece, lo acompaña haciendo pues la crónica del viaje. Aquí está don Rómulo con Plutarco Elías Calles y otro personaje llamado Jacobo de la Vuelta. Finalmente, bueno, don Rómulo, después de tener una trayectoria importante, sus últimos 18 años como historiador y escritor, va a fallecer en la Ciudad de México en abril de 1948 y algunos periódicos registran su fallecimiento. Quiero destacar aquí, por ejemplo, el del Universal, el 29 de abril de ese año, señala: la muerte del conocido escritor Rómulo Velasco Ceballos, acaecida ayer, significa una enorme pérdida dentro del periodismo en el que militaba desde su juventud. Este mismo periódico, en otra nota al día siguiente, lo define puntualmente: periodista, escritor e historiador. Y en novedades lo señala el conocido periodista e historiador oaxaqueño. Y finalmente el Excelsior señala: fue uno de los viejos periodistas mexicanos que se dedicó también a las investigaciones históricas. Todas estas referencias las cita Max Calvillo Velasco en un trabajo que hizo hace 4 años en el marco del centenario del periódico El Universal. Y bueno, el segundo apartado que quiero abordar es precisamente el tema que nos reúne esta vez y que me interesa mucho abordarlo de otras perspectivas sobre el libro, que es el libro de 1911, sobre el tema de 1911, escrito por Rómulo Velasco de Ceballos. Afortunadamente hace algún tiempo logré conseguir una copia, un ejemplar original de esta publicación, y que bueno, eso es una emoción muy interesante poderlo abordar. Yo ya tenía una copia de hace muchos años, pero el tener un original y especialmente que esté dedicado por el personaje, pues tiene un valor muy especial. Este libro no está en muy buenas condiciones, pero sí es interesante ver que está dedicado en Mexicali, está fechado el 27 de septiembre de 1920 y está dedicado que dice así: para mi muy querido amigo Amado Doblado, con la expresión de mi gratitud por el sinnúmero de finezas que ha tenido conmigo. Estamos hablando 27 de septiembre de 1920, precisamente en ese contexto de principios de octubre, don Rómulo va a dejar Baja California y se reintegra a la Ciudad de México. Así que es un ejemplar muy interesante. Por ahí tiene otra firma de que otra persona se lo regaló a otra, y ya ven que a veces suele suceder así. Del lado izquierdo vemos la portada original,
donde pues está un poco desgastada por el tiempo, y el lado derecho pues es la primera página del interior del libro. Entre las características, pues hay que señalar que es un libro que tiene 197 páginas, fue hecho en la Imprenta Nacional de la Ciudad de México. La fecha de impresión es el 26 de junio de 1920. Y una cosa interesante de esta publicación es que contiene 38 imágenes en 12 capítulos y que son fotografías y postales de época. Y bueno, algunas cosas que yo quiero señalar sobre las características: es un libro que tiene un estilo narrativo interesante, pero que se nota que el autor es un periodista, ¿verdad? Porque en cada página se plasma el estilo narrativo que está manejando Velasco Ceballos. En ciertos pasajes le da un aire de novela, pero pues básicamente pues es una descripción de notas de periódico, de algunas anécdotas que rescató de testimonios de personajes que vivían en Baja California. Él estuvo viviendo aquí en Baja California de 1918 a 1920, cerca de 3 años. Y bueno, gran parte del libro es una descripción permanente de los incidentes, de diversos aspectos propios de los sucesos bélicos que se dieron. Como él había estado en el ejército, sabía cómo describir las batallas, y como estuvo también como bibliotecario y ya traía alguna experiencia en periodística, pues también se acercó a archivos de aquí de California buscando periódicos de la época, así como archivos personales. Aquí hay que mencionar que, bueno, no es una obra histórica, eso es muy importante. El autor no logró, aunque juntó las fuentes que regularmente puede utilizar un historiador, como son documentos, telegramas, cartas, informes, notas periodísticas y la entrevista de historia oral a personajes que les tocó vivir los sucesos. Pues Rómulo no logró hacer una obra histórica, solamente él hace un largo alegato tratando de hacer una historia del tema de 1911, pero le da el toque periodístico, pero no logra hacer una obra histórica porque no reflexiona, y además tiene una sola tendencia. Él describe los sucesos desde una perspectiva y no toma la opinión del otro grupo participante. Recordemos que estamos hablando de un suceso que, bueno, que ha estado marcado por la polémica, si fue filibusterismo o si fue un movimiento revolucionario de tipo magonista, floremagonista, o como se le ha querido denominar en distintos momentos por distintos historiadores o cronistas o estudiosos de este tema, ¿verdad? Entonces, ese acendrado antiyanquismo que tuvo don Rómulo, pues también le quita esa objetividad que pudo haber tenido la obra y un equilibrio que debe haber tenido. Entonces, pero bueno, finalmente este libro pues es uno de los libros clásicos que denotan en la historiografía de Baja California y del tema en particular de 1911. Quiero señalar que la tesis central de la obra de Velasco Ceballos, pues él mismo la dice en el primer capítulo. Y cito: en la presente obra se relata la invasión filibustera que sufrió la Baja California en el año 1911. Esa invasión, según se verá, fue una obra de potentados del dinero angloamericano, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y con la simpatía y aplauso del pueblo de aquel país. Rómulo Velasco Ceballos. Y en resumen, pues de la obra es el acuerdo entre Ricardo Flores Magón, el gobierno de los Estados Unidos y los capitalistas extranjeros para segregar Baja California primero de México, para después anexársela. Es la primera premisa de este libro, por lo que su perspectiva, la visión de cómo manifestar su discurso, la manera de consultar sus fuentes y la forma de la narración se centran en argumentar su tesis y sustentar los puntos de vista. Entonces, ese es en sí todos los elementos que él consultó y que plasmó y que narró y que reflexionó, fue en función de esta tesis. Lamentablemente, pues una tesis errónea, porque sabemos perfectamente que Ricardo Flores Magón en ningún momento estuvo coludido con el gobierno de los Estados Unidos ni con capitalistas extranjeros, sino que fue un verdadero movimiento de corte anarquista. Rápidamente algunas opiniones de 3 historiadores que destacan la obra de Rómulo Velasco Ceballos. Es don Pablo L. Martínez, este historiador que en los años 50 fue uno de los más, de los principales personajes que reflexionaron sobre la obra de Rómulo Velasco Ceballos, y que especialmente analiza y estudió las fuentes que utilizó Rómulo Velasco, y don Pablo señala que el 80% de las fuentes que utilizó Velasco Ceballos fueron ficticias, o él aderezó
o compuso, ¿verdad? Su forma de narrar los sucesos. De hecho, pues él dice que las versiones de Velázquez Ceballos fueron falsas, fueron audaces, que fueron embustes, garrafales embustes de cómo trató en distintos momentos, como el izamiento de la bandera americana, la intervención del capitán Wilcox, y etcétera, etcétera. Es decir, que él acomodó sus fuentes en una forma de acomodar y de ser falsa su perspectiva. David Piña Ramírez, en 1985, en una reseña historiográfica, pues él dice que quizás no sea exagerado afirmar que este libro, que adolece de graves defectos de fondo, pero que tiene la virtud de ser extraordinariamente ameno, es el causante principal de toda la polémica, pues es un alegato desarrollado con suma laboriosidad y encono que por lo mismo vino a despertar reacciones diametralmente opuestas. Esto fue muy común desde los 50, los 60, por una pelea permanente entre don Pablo L. Martínez con otros estudiosos de la época como Josefina Rendón Parra, como Margarita Melo de Remes y Enrique Aldrete. Sin embargo, pues David Piña dice que dentro de la corriente antimonista es la mejor obra estructurada, ¿verdad? Por la visión periodística que tenía don Rómulo Velasco Ceballos. Y finalmente el doctor Marco Antonio Samaniego López del Instituto de Investigación Histórica de la UABC señala que esta obra fue patrocinada por el entonces gobernador Esteban Cantú y tenía uno de sus propósitos de demostrar el nacionalismo de los baja californianos e indicarle al presidente de la República, Venustiano Carranza, que eran falsos los rumores que Esteban Cantú pretendía vender Baja California a los Estados Unidos, porque en 1918 salió notas de que un senador estadounidense quería adquirir la península y que se había puesto de acuerdo con Esteban Cantú. A nivel nacional salió a la prensa esta situación. Entonces, de alguna manera, Cantú contrató los servicios de este personaje con ese estilo que él ya tenía, estos antecedentes de periodismo y vinculado con personajes como los mencioné anteriormente. Así que Samaniego López dice pues, que este libro fue escrito en base a una recopilación de testimonios y documentos y que pues él fue armando esta versión. Dice que Velasco Ceballos publicó lo que sus informantes le indicaron, su texto es el resultado de lo que le contaban quienes habían vivido los acontecimientos de 1911. Sin embargo, yo siento que el historiador que más puntualizó sobre Velasco Ceballos fue José C. Valadez, cuando se hizo el primer Congreso de Historia Regional en Baja California, en Mexicali, en 1956. José Valadez como que lo conoció, lo trató y tenía elementos suficientes para criticar y denotar que la obra de Rómulo Velasco Ceballos pues no es una obra de índole histórico. Por ejemplo, señala que no tiene juicios, que es parcial, que aunque fue laborioso en recopilar papeles y documentos, pues no dio el elemento para señalar como una obra de valor en la historia de Baja California y a nivel nacional. Entonces, José Valadez es un personaje que aborda muy bien la obra de este personaje y bueno, dice puntual como ejemplo, Velasco Ceballos no encontró ni un mérito en Flores Magón y su papel en Baja California. Tampoco encontró virtud ni en los mexicanos que arriesgaron su vida, ni le consiguió ningún papel a los miembros de esa expedición de 1911. Así que, pues dice que inclusive lo destaca que Velasco Ceballos fue un antipatriota por los conceptos que vierte y por las fuentes que utilizó. Dos imágenes del índice, son 197 páginas, dividido en 8 capítulos. El primero aborda todos los antecedentes de filibusterismo que hubo en la península a lo largo de distintos siglos y los otros capítulos pues habla ya en sí de lo que pasó muy puntualmente aquí en Baja California. Como mencionaba, es una obra ampliamente ilustrada. Estas imágenes que estamos viendo son de los personajes que participaron, como José María Larroque, como Celso Vega, José María Leiva, los estadounidenses Jack Mosby y los demás. Es una obra que estas imágenes van a ser muy reproducidas en posteriores estudios hechos sobre el tema. 3 momentos de Tijuana con postales de época que él reproduce y también él en su libro publica algunas imágenes vinculadas con la vida cotidiana de la Tijuana, Mexicali y Baja California de fines de la década de los años 10. Y esto quiero destacar, estas 3 imágenes, recordemos que este señor, Rómulo Velasco, vivió aquí en Baja California durante cerca de 3 años, fundamentalmente en Mexicali, y pues él destacó al final en imágenes
pues la obra que estaba haciendo Esteban Cantú, que era cuestión de educación con la construcción de la escuela Álvaro, la escuela Cuauhtémoc en Mexicali, la introducción del servicio del ferrocarril y sobre todo aquí al final en la producción del algodón y también de los caminos, ¿no? Señalar que estando aquí en Mexicali, Rómulo Velasco empezó a publicar breves avances de su reporte del trabajo que estaba haciendo. Por ejemplo, lo encontramos en el periódico de La Prensa en San Antonio, Texas. Está publicando en mayo de 1919 un artículo que se llama ¿A qué se debe su independencia en la Baja California? Último artículo de lo que hemos venido publicando de Rómulo Velasco Ceballos. Y aquí están los artículos, también esto los publicó entre abril y mayo del 19 en este periódico de La Prensa en San Antonio, Texas, con el título La actitud de los baja californianos ante el peligro de perder su patria chica. Esto fue un avance en distintos capítulos sobre el tema que después lo publicaría el libro en 1920. Y este es ya una noticia en sí, publicada el 6 de octubre del 20, donde se señala que el personaje Rómulo Velasco ya publicó su libro y que es un título interesantísimo que se va a estar dando a conocer en los siguientes capítulos de este periódico. Y señala aquí que les mandó un ejemplar a los directores del periódico La Prensa. Otro periódico de Los Ángeles, El Heraldo de México, señala que llegó allá a Los Ángeles y que también obsequió los libros, señala que está de paseo por allí en Los Ángeles. Otra nota del agosto de 1920 señala que también estuvo por allí en el periódico El Excelsior y que también, pues, etcétera, y que está de paso y está por irse a Ciudad de México. Otra nota de octubre de 1920 señala que se está yendo a la Ciudad de México porque acaba de ser incorporado como parte del periódico El Excelsior y que pues es un periodista y está empezando a difundir el libro titulado Soberanía de Estados Unidos de América de Baja California. Mencionar, aquí él estuvo viviendo en Mexicali de entre 1918 y 1920, mencionar que fue una persona muy cercana como invitado de Esteban Cantú. El objetivo de Esteban Cantú inicialmente era publicar un informe que tenía que mandar a Venustiano Carranza de lo que había pasado en 1911 porque se lo solicitaron. Por eso pidió a este periodista que viniera a Baja California y hiciera ese registro y finalmente se mandó ese informe. Y después vendría la publicación hacia 1920. Fue importante su presencia acá, que inclusive él formó parte de actividades cívicas, culturales, sociales de ese Mexicali de ese entonces y lo encontramos como parte como vocal en la mesa directiva de la Junta de Central de Socorro de Mexicali en 1918. Entre las fuentes utilizadas por Velasco Ceballos, como ya mencionó por allí, pues consultó periódicos de California, especialmente el San Diego Union, en el Calexico Chronicle, también estando en la Ciudad de México consultó documentos oficiales de la Sedena, consultó el archivo personal de Coronel Celso Vega, también utilizó cartas abiertas y manifiestos que circulaban en ese entonces, en 1911, pero lo más importante de él que es que rescató testimonios de sobrevivientes de los acontecimientos de 1911. Aquí menciono algunas imágenes que ilustran los periódicos que él consultó en ese entonces, y mi último apartado para ir terminando es que a lo largo de la década se convirtió la obra de Rómulo Velasco Ceballos en una obra clásica y especialmente trascendente como fuente de información, además que hay que ser muy cuidadosos de cómo abordar la información que él está plasmando, ¿no? Max Calvillo Velasco señala que la prensa mexicana en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues fue un espacio en donde los periodistas podían tener polémicas y que fue un espacio para precisamente intercambiar corrientes de pensamiento, pero bueno, en el caso de Rómulo Velasco Ceballos, él sí tuvo permanentemente conflictos y siempre, aquí otra nota cuando él fallece, dice, fue un terco defensor de que la invasión a la Baja California durante uno de los años más duros de la Revolución Mexicana había contado con la ayuda de filibusteros y tal tesis provocaba continuamente controversias periodísticas, en lo que él siempre insistía sobre su afirmación. Y bueno, el punto coyuntural de que se inició una polémica fue en 1931, cuando el Congreso de la Unión, con una propuesta del diputado José María Dávila por Baja California, propuso para que se hiciera un reconocimiento a los defensores de Baja California. En efecto, se hizo ese reconocimiento, se les entró unas medallas y un reconocimiento. Pero el sustento de José María Dávila para convencer a la Cámara de Diputados
y al presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, fue el libro de Rómulo Velasco Ceballos. De hecho, aquí dice, creo que la lectura del libro que me han permitido obsequiarles será para ustedes más ilustrativa que mi poco interesante peroración. Es decir, Dávila se apoyó de Rómulo para hacer su discurso y sus informes y sustentar esta propuesta. Bueno, fue a raíz precisamente de este momento que una de las primeras polémicas de Rómulo Velasco Ceballos que tuvo con otras personalidades a través de la prensa fue precisamente con José María Leiva. Esta es una carta que le manda a Pascual Ortiz Rubio diciéndolo que ni los diputados ni el presidente de la República se confundieron ni tuvieron el error de haber creado esta distinción hacia los defensores de Baja California, porque él sustenta que sí fue movimiento filibustero el de Baja California contra lo que señala José María Leiva, que no fue filibustero. Y precisamente estas son las dos notas que publica José María Leiva. Como hay que mencionar, él fue el jefe del movimiento en Mexicali entre enero de mayo de 1911 y de acuerdo a los tratados de Ciudad Juárez, él se incorpora al maderismo y deja Baja California. Entonces, en este par de artículos, él sustenta que sí fue un movimiento revolucionario porque él estuvo presente. Contrario a lo que señala Rómulo Velasco, estos son los 4 artículos que encabeza Rómulo en el periódico El Universal de esa época de septiembre y octubre de 1931. Todavía José María Leiva en otros periódicos va a seguir publicando otros, como este es El Informador en Guadalajara. Aquí en Baja California, la revista Detective Internacional publica también los mismos notas de José María Leiva. Y otros periódicos le suman, como en la Prensa de San Antonio, El Heraldo de Baja California en el 57, sigue publicando la nota de Rómulo Velasco Ceballos. Y con eso quiero cerrar que hubo algunos organismos de nuestra ciudad que a partir de los 40, 50, 60, 70, se crearon varios organismos de los descendientes de los defensores de la integridad nacional. Y estas gentes, estas personas, encabezadas fundamentalmente por Josefina Renón Parra, por Enrique Aldrete y María Luisa Melo de Remes, que los tres, cada año, frente al monumento a los defensores que está por el Boulevard Agua Caliente, frente a lo que estaba el toreo, enunciaban discursos y hacían referencias permanentemente a la obra de de Rómulo Velasco Ceballos. Entonces ellos fueron los principales que abonaron a la herencia, vamos a decir, documental de este libro y de su autor. Finalmente, a manera de conclusiones, yo concuerdo mucho con Max Calvillo Velasco en señalar que, bueno, pues en su momento el libro 1920 no tuvo gran impacto en la opinión pública nacional. Eso fue a partir de 1931 y que desde entonces pues ha sido una fuente muy citada, pero muy desconocido el trasfondo político que tuvo la publicación en 1920 vinculado con Esteban Cantú, pero que después sirvió para crear una polémica permanente entre los estudiosos. Que de alguna manera fue don Pablo L. Martínez y Valadez quienes sopesaron la fuerza de los otros personajes acá en Baja California. Podemos, para concluir, señalar que pues este tema de 1911 pues es uno de los capítulos más discutidos de la historiografía de Baja California, y el primero que empezó esta polémica, esta discusión entre los estudiosos fue Rómulo Velasco Ceballos. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Muy interesante. Cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que este es el apartado o el capítulo de nuestra historia regional y estatal en esos dos niveles, más discutido, más revisado, pero vaya, particularmente lo que significa para Tijuana. Todo un discurso, todo un discurso, toda una polémica, toda una disputa, no únicamente para definir a la ciudad como heroica, sino incluso para definir a los fundadores, ¿no? Para definir quién sí, quién no es tijuanense, o sea, forma parte de esas discusiones que, bueno, pues hemos platicado tú y yo en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, cuando me diste cobijo aquí en el archivo para hacer mi tesis de maestría, ¿no? Estas cuestiones de la tijuanidad, la leyenda negra, la leyenda contra la leyenda blanca, algo que yo he compartido en otros espacios, y de hecho en una invitación que a propósito del último aniversario de los acontecimientos del 11 me hiciste para compartir una mesa con otros estudiosos, otros especialistas justamente sobre lo de 1911, él comentaba en concordancia también con el doctor Samaniego que este es un asunto, como tú bien dices, de historiografía, pero también de memoria,
¿no? Porque encontramos discursos en disputa y memorias en disputa, que vaya, la paradoja es que en ese encuentro, por desencuentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa convergencia que hay en la polémica, en la oposición, pues es una de las cosas que sí nos permite hablar de la existencia de una memoria colectiva, ¿no? O por lo menos de un antecedente de memoria colectiva, ¿no? Los que estudian situaciones y cuestiones de memoria, por ejemplo, Maurice Holbachs, Paolo Montesperelitz, de Tanto Dorov, por mencionar algunos, ¿no? Hay más, por supuesto, Marco G. Dicen que para que exista una memoria colectiva, tiene que construirse un acuerdo social, es decir, entre el colectivo que se adscribe a ella, en este caso Tijuana, los tijuanenses, los baja californianos, pues tienen que estar de acuerdo en un discurso, pero yo comento que no necesariamente, ¿no? Porque también en el desacuerdo, ¿no? Porque es tan importante que a través de la polémica, a través de los encuentros y los desencuentros, pues esto es por excelencia el tópico más discutido, ¿no? Y no únicamente cuando se celebra la efeméride, sino siempre vamos a encontrar la discusión vigente, ¿no? Siempre vamos a encontrar que se está hablando, que se está estudiando de ella, y pues qué mejor de la manera en que ustedes lo están haciendo, ¿no? En esta ocasión tú, por ejemplo, que vaya, con una perspectiva analítica se dice, bueno, sí, este libro se hizo, pero con esta perspectiva, con estos alcances, inaugura esta discusión. Así es de que pues yo estimo conveniente que hay que ponerle atención, sí, desde la historia, la historiografía, pero también desde la cuestión o desde el tópico sociocultural, porque da para mucho el tema, da para mucho el tema. No creo que nunca lo agotemos, pero muy, Yo muy creo que interesante. no. Quisiera mencionar algo que se me pasó muy rápidamente. Adelante. Además, este es el ejemplar que yo tengo original, que está muy desgastado, pero para los que les interesan, allí en el archivo histórico está un ejemplar también original de 1920, pero aquel está en muy buenas condiciones porque estuvo guardado casi 100 años en la casa de los descendientes de Enrique Aldrete Palacio, y que ese libro nos lo donó su hija, la señora Carmelita Aldrete, que cuando cumplió 100 años, la invitamos al archivo histórico, nos dio una conferencia que pues todos los que estuvimos ahí estuvimos muy emocionados de escuchar a una personalidad como doña Carmelita. Y cuando yo fui a platicar con ella a su casa, me obsequió un libro de su papá, de Enrique Aldrete, y cuando vi ahí en su biblioteca que había 2 ejemplares del libro de Rómulo Velasco Ceballos, dije, oye señora, mire, qué posibilidad de que este libro nos lo regale al archivo histórico, porque sería una joya, es un libro rarísimo de conseguir. En el archivo tenemos una copia, pero tener un original es único, pero además le pedí el favor que la señora Carmelito nos lo dedicara. Entonces, para la gente que quiera abordar o conocer el libro, pues vayan al archivo, revísenlo, tomen en la mano, porque es una emoción tener un libro que ya tiene hoy 100 años, eso fue hace como 5. Doña Carmelita ya falleció a los 102 años, y pero está dedicada, dice Carmen, apenas podía escribir la señora, dice Carmen Aldrete, de Estudillo, 100 años o 100 años de vida, algo así le puso, con su firma. Entonces, pues es un bonito, es un documento, bonita dedicatoria, pero porque está dedicado a la gente del archivo, pero es original y está impecable porque nadie lo consultó. Es un libro que estaba ahí guardado y que el único que lo utilizó fue don, don, don Enrique Aldrete. Y el otro ejemplar que tenía la señora en su casa sí estaba dedicado de Rómulo Velasco a Enrique Aldrete Palacio, que fueron amigos en su momento. Órale, fíjate qué Muchas interesante, gracias. ¿no? Pues gracias, muchas gracias. Sí, sí, pues lo he visto referenciado en el catálogo. Claro, o Sí. sea, ten la confianza que aquí sí es a lo que voy, No, ¿no? sí, sí, sí. Porque, Ahí está la dedicatoria. claro, sí, sí, no, pues muchas gracias porque vaya, pues sí, buena parte de este tipo de materias pues están aquí gracias a tus gestiones. Es que pues muchas gracias, Gabriel. Y vaya, pues sin más, a menos de que quieras hacer otro comentario. No, muchas gracias por el espacio y felicidades al Archivo Histórico por esta labor que está haciendo hoy en día, en este contexto complicado del 2020, pues a través de las redes sociales, de llevar la historia, llevar y mucha imagen, que la gente le fascina ver lo visual. Entonces, están haciendo un extraordinario trabajo, y unas felicitaciones a ti, José, por esta nueva perspectiva que le estás dando a difundir el archivo a través de otros medios. Que paralelamente al problema de la pandemia, es un momento, es un espacio muy importante las redes sociales y otros foros para difundir la riqueza pues archivística que tiene este espacio que preserva la memoria documental de Tijuana, que es el Archivo Histórico, y que hoy lo estás encabezando extraordinariamente bien. No, pues, Felicitaciones.
No, no, muchas gracias. Y de nuevo, gracias dobles, triples, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, por supuesto a nombre del Instituto Municipal de Horticultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, perdón. Por supuesto también a nombre de nuestros amigos de la Sociedad de Historia de Tijuana, Seminario de Cultura Mexicana, Seminario Mexicano de Geografía Estadística y claro, de este Archivo Histórico de Tijuana. Gracias, Gabriel, de nuevo por habernos acompañado y a nuestro público. También gracias por seguirnos puntualmente en estas transmisiones y seguirlos invitando a que estén pendientes de lo que sigue y de lo que falta en esta semana de organización, de celebración, tanto del 13º Simposio de Historia de Tijuana como del 19º aniversario del Archivo Histórico de la ciudad. Gracias, Gabriel. Hasta muy pronto. Gracias.